Aleluya. Gloria a Dios. Verdaderamente que esa alabanza ministra. ¿Sabe que mientras la escuchaba, mis ojos ya empezaban a derramar lágrimas? La sanidad del Señor. Qué lindo es el Señor. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta preciosa noche, como todos los jueves en nuestra programación. Hemos decidido finalmente ya oficialmente ponerle nombre, y ha sido el nombre que el Señor me ha dado: Armas para la Batalla. Armas para la batalla del ministerio de Misión Cristiana Soplo de Vida y guerreras y guerreros de los últimos tiempos. Bendiciones, amadas, bienvenida. Gracias. Muchas bendiciones. Su nombre, por favor. Mi nombre es Cintia Aparicio y estoy más que agradecida al Señor por permitirme estar ahora mismo en este lugar. Gracias a la pastora Judith Jaramillo por invitarme, y aquí estamos para hacer usted edificación con nuestro testimonio de esta noche, que estará para edificar a otras mujeres que están ahí, que necesitan oración, necesitan edificarse, necesitan un encuentro con Dios y que necesitan saber que se puede. Aleluya, gloria a Dios, amada. Amén, Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Sasha Padilla, pertenezco a esta iglesia Misión Cristiana Soplo de Vida y estoy bendecida, agradecida con el Señor, por las pastoras, con el pastor, con todas mis hermanas y con todos ustedes de estar aquí y dar palabra de testimonio para que llegue a su corazón y a sus hogares y lo tomen como herramienta. Gloria a Dios, amada. Dios bendiga, mi nombre es Rachel Aponte, igual pertenezco a esta iglesia. Gloria a Dios, sí, Rachel ya ha estado anteriormente con nosotros. Bueno, pero en esta noche tenemos un tema explosivo. Y por ende venimos vestida de rojo, tipificando la sangre de Cristo Jesús, la sangre que limpia, que restaura y que perdona. Aleluya. Pero antes de empezar vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea tomando el control, que sea Él dirigiéndonos para que todo lo que hagamos sea para la gloria absoluta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te bendecimos en este momento, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder estar en tu casa, de poder compartir de tu palabra, de poder compartir de las maravillas y las proezas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. En esta noche, Padre, vamos a hablar de ese tema que es de suma importancia: el perdón, la restauración, Señor. Te pedimos, Señor, que tú toques corazones, que tú sanes heridas, Señor, que tú ministres, Señor, a esas mujeres y hombres que en este momento están pasando por un proceso de dolor, por un proceso de ofensa, de rechazo, de herida, de situaciones que ameritan el perdón. Que seas tú hoy derramando de esa unción que sana, que restaura. Gracias, Señor, porque sé que tú lo harás otra vez. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en esta noche, pues nuestro título es Me rompiste el corazón. Y más de uno yo sé que está pensando toda clase de cosas. Un título muy subjetivo, ¿no? Un título muy impactante, pero es que la verdad es que a todos no han roto el corazón, amén. Pero vamos a empezar con este versículo bíblico que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias para así leerlo en esta preciosa noche. Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice Mateo 6, 14 y versículo 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow, la verdad que más claro no canta un gallo, como dicen por ahí. Esa palabra es clara, 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 clara y concisa. Y en esta noche vamos a tener unos testimonios impactantes sobre el perdón.
porque yo soy de las personas que cree que aparte de la prédica hay que llevarlo a la vivencia, Sacha. Es muy fácil predicar un tema. Nosotros como predicadores y predicadoras del Señor podemos meternos en presencia del Señor y el Señor darnos una palabra. Eso lo sabemos. Pero cuando esa palabra se convierte en rema en nuestras vidas, es cuando verdaderamente impacta. Porque no es lo mismo predicar de algo si no se ha vivido. Y cuando tú lo vives y eres vencedor, es cuando verdaderamente la palabra se convierte real en tu vida e impacta a otras personas. Y las personas pueden entender que lo que predicamos no es una falacia, que es la palabra de Dios la que tiene el poder para cambiar y restaurar vida. Y yo escribí unas cuantas líneas acá que quiero compartirle. Esta mañana me levanté y en medio de levantarme en la madrugada a interceder con el grupo de intercesión, el Señor me dio esta pequeña línea y lo escribí para compartirlo con ustedes. Perdón, la columna, la zapata, el fundamento de la fe cristiana. Verdaderamente se puede decir que el que no perdona no tiene a Cristo en su corazón. Y yo le digo algo a las personas: déjese de su falsa espiritualidad y de su religiosidad. Si usted no ha perdonado, Cristo no vive en su corazón, porque Cristo es amor y el que ama perdona. Aleluya. Cristo nos enseñó que la verdadera fe cristiana está basada en el perdón. Así que el que no perdona, valga la redundancia, no puede jactarse de decir que tiene a Cristo en su corazón. Así como Él perdonó a aquellos que lo vituperaron, nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, engañan, traicionan, hieren y hablan barbaridades de nosotros. El perdón es un mandato, el cual el cristiano debe cumplir. El perdón es un mandato, el cual usted debe cumplir. Porque si no hay perdón, no puede haber una relación con Dios. Cristo padeció injusticia, cruel injusticia. Nadie, ninguno de nosotros ha padecido lo que padeció Cristo Jesús. Pero sus últimas palabras en los momentos más difíciles de su vida fueron: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Perdonar es fácil? Claro que no. ¿Es posible? Dice la palabra: si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Así que verdaderamente yo quiero que esta noche entendamos la importancia del perdón y entendamos el daño que nos causa el no perdonar. Cada una de las mujeres que estamos en este set hemos pasado por experiencias sumamente dolorosas. Hemos sido heridas, hemos sido difamadas, maltratadas, de todo un poco. Pero hemos tenido que vivir en carne propia lo que es sentir eso en el corazón y lo que es tomar la decisión para perdonar. Yo puedo hablar de mi experiencia, que fui traicionada por una persona que para mí era mi mejor amiga, que yo le tenía confianza, a la cual abrí mi corazón, y esta persona me traicionó de la manera más baja y cruel. Y eso para mí fue algo tan duro. Y los días iban pasando y yo sentía ese dolor que me consumía. Y yo me encontraba hablando de ese dolor, predicando de ese dolor. Y hubo un momento en mi vida donde yo empecé a sentir que ya no podía sentir la presencia de Dios. Y fue cuando empecé a preocuparme, porque a mí me gusta o me he acostumbrado a sentir la presencia de mi Padre. Y cuando yo no siento la presencia de mi Padre, yo sé que algo está sucediendo. Y eso me confrontó. Cuando yo ya no sentía la presencia del Espíritu Santo, yo me paraba en la iglesia a adorar al Señor, pero yo no sentía la presencia. Yo empecé a preocuparme. Y yo entendí que el resentimiento, la amargura se había apoderado de mi corazón y que estaba trabajando para destruirme. Y fue cuando decidí tirarme de rodillas y hablar con el Padre. Y después no haberle dicho al Padre: Señor, ayúdame.
necesito sacar esto de mi corazón, me está consumiendo. Siento, como decía el salmista, los huesos se me están consumiendo, me estoy gastando de llorar. Y recuerdo que en esa ocasión el Padre me dice, necesito que te metas en un ayuno de 40 días. Y yo dije, Señor, ¿de 40 días? Y me dijo, sí, 40 días de ayuno. Empecé a hacer los 40 días de ayuno. Creo que el tercer día me encierro en mi habitación y me tiro de rodillas. Fue en realidad en el closet. A mí siempre me gusta orar en los closets. Siempre me metí en los closets a orar. Ya dejé eso, pero siempre, no sé, había como una conexión con el Señor. Y yo me meto en ese closet. Y empiezo a llorar y a llorar, a decirle, Señor, me duele tanto, Dios, mira mi corazón, mira lo que me hicieron, Señor. Han querido dañar mi testimonio, Señor, han querido destruirme y siento que me estoy ahogando, Señor. Y el Señor en ese momento entra en la habitación. Wow, yo recuerdo como ahora. Y yo tengo una visión del Señor, pero yo tengo esta visión aún con lágrimas en los ojos y literalmente mis ojos casi abiertos. No fue un sueño, fue algo real. Y en ese momento yo siento que el Señor se para enfrente mío y abre su mano así hacia mí. Y yo veo que de la mano del Señor cae una gotita de sangre, pero la gotita de sangre cae en mi corazón. Y en ese momento yo sentí que algo salió de mí. Algo, porque había una influencia, porque cuando uno está lleno de resentimiento y de amargura, hay una presencia satánica que está influenciando, que está exprimiéndote el corazón. Y en ese momento, cuando esa gotita cayó en mi corazón, yo respiré profundo y sentí que algo salió. Y volví a vivir otra vez. Y desde ese momento yo pude perdonar, pude sanar eso. Y en vez de eso destruirme, fue verdaderamente lo que el Señor usó para lanzarme a las profundidades con Él. Yo empecé a buscar a Dios de la manera que no lo había buscado antes. Me metí pero bien profundo en la presencia del Señor. O sea que lo que el diablo quiso para mal, Dios lo cambió para bien, porque había un corazón dispuesto para perdonar. Y yo sé que cada una de ustedes tiene un testimonio impactante sobre el perdón. Muchos de ustedes han tenido experiencias con el tema del perdón en su relación de matrimonio. Ha sido algo que han tenido que vencer con la ayuda del Señor. Quiero empezar contigo, Cintia. ¿Cuál fue tu experiencia en este tema? Si me permite, antes que nada, leerle un versículo bíblico. Amén. Y este se encuentra en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 28. Este dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué leo este versículo bíblico? Porque en mi caso realmente hubo un atrevimiento por parte de mi esposo, lo cual no se concluyó para la gloria del Señor, pero me marcó, duré mucho tiempo marcada, porque me sentía con baja autoestima, decía, ¿por qué? ¿Por qué él me hizo esto? Si yo era de esta manera o soy de esta manera. No entendía la razón, no entendía, quise confrontarlo, porque es una actitud que humanamente nos sale el confrontamiento, de venir a buscar una respuesta del por qué sucedió esto, por qué me lo hiciste. Es algo que dura tiempo en sanar, pero yo entendía que había un Dios. Yo entendía que en la palabra, en el libro de Proverbios, dice que la mujer rencillosa no es de bien para su esposo. Y es una palabra que en aquel momento leí y dije, Señor, ayúdame a yo perdonarlo. Ayúdame a no sentir esto que siento en mi corazón. Ayúdame a no sentir que Él no me quiere. Ayúdame a sentirme que yo valgo, que yo tengo un valor, que tú lo diste por mí en aquel día en la cruz del Calvario. Pero aún diciéndole eso al Señor, traté. Hubieron días donde no podía dormir. No concebía el sueño, traía en mí un insomnio. Decía al Señor, pero ¿qué hago? No encuentro la manera. Ayuné, pero aún en el ayuno, porque
hay maneras como el Señor trata con cada persona. Cuando ayuné, todavía me sentía, dice el Señor, necesito algo más de ti. Pero cuando encuentro ese tipo de perdón, no vino de la noche a la mañana, sino que tuve que, yo misma, a Él, que me hizo ese daño, no concluido, claro está, tuve yo también que pedir perdón. Porque hubo una ira, un enojo, el cual no me permitía que la relación avanzara. O sea que en ti eso causó ira, enojo y tormento. Esa batalla mental que tú tenías por lo que tú pensabas que estaba ocurriendo, porque hubo una insinuación, no se consumó para la gloria de Dios, causó un daño en tu estima y en tu mente. Así es, porque como mujer me sentía que no tenía un valor, porque yo decía en mi mente, pero si yo estoy aquí, soy tu esposa, ¿por qué ir o tratar de buscar lo que tú tienes aquí si yo te lo estoy dando, si te lo doy? Yo sentía que yo necesitaba poner de mí, pero para perdonar, tuve yo también que pedir perdón. Perdón porque tal vez nunca me di cuenta también qué ocasionó, porque muchas veces nosotros también queremos actuar con una ira sin haber una respuesta, sin sentarte con él, con la pareja, con el cónyuge y decirle, mira, dime, ¿qué podemos hacer para poder solucionar esto? Vamos a congregarnos en la iglesia si es necesitado, si buscar un tipo de ayuda. Me gusta lo que tú acabas de decir. O sea, tú actuaste como una mujer sabia. Tú dijiste, ¿qué podemos hacer para arreglarlo? En vez de sentirte la ofendida, en vez de humillarlo y hacerle pagar por lo que te había hecho. Te felicito por eso. Así es, por eso yo animo a todo aquel que esté pasando ahora mismo, llámese hombre como mujer, porque a veces también decimos, aquí estamos nosotras, pero también hay hombres que han pasado por este tipo de cosas, y que buscan de Dios y se refugien en Él, que Él es el dador de la vida, y el que perdona, amén, tiene de verdad la victoria en Cristo Jesús. Poderoso, poderoso. Entonces tú venciste por medio de hablar con Él, buscar una solución y también perdonarlo. O sea, tú literalmente te humillaste para tener la victoria. Sabes que a veces es el orgullo lo que permite que las relaciones se terminen, ¿no? Para mucha gente esto suena algo en lo secular de que, porque si él fue que hizo, tú fuiste la que pediste perdón. Pero para que haya un verdadero perdón, tenemos que perdonarnos ambos. Tú perdonarte tú también, como persona, perdonarlo a él y decir, hay más que podemos hacer por la familia, por los hijos, hay hijos entre el medio de la familia. Y yo sentía que en esto el Señor me sacaba, no que me humillaba. Yo decía, Señor, yo sé que hay más. Y puedo que en Cristo, cuando tú crees que en Cristo hay poder, hay salvación, yo sentía que la victoria la iba a tener a través de yo perdonar, de yo también decirle, perdóname, porque yo también te fallé. A veces te preguntas, ¿en qué fallé? Porque esa pregunta viene si no hubo un motivo. Pero yo no encontraba en ese momento esa palabra, o cómo decirle, de por qué, si pido perdón o la humillación. No, yo encontraba que en el perdón que yo le pedía a él, encontraba la solución. Y eso fue lo que nos ayudó a nosotros para salir hacia adelante y poder estar unidos ahora mismo. Poderoso, la verdad que yo me puedo imaginar la cara de un hombre que ha sido quien ha fallado y encontrarse con una esposa que en vez de decirle, lárgate, tú no sirves, tú no vales, ella se humilla ante él y le dice, ¿sabes qué? Yo te pido que tú me perdones. O sea, sin haber sido ella la que ha fallado. Y en muchas ocasiones el Señor nos pide que aunque nosotros no ofendamos a las personas, que le pidamos perdón. Porque ¿sabe una cosa? Eso provoca algo en el mundo espiritual, en la mente de la persona. El entender que tú me fallaste, pero que yo te estoy pidiendo perdón. Si esa persona tiene algo de Cristo, tiene que entender, se le va a abrir los ojos del entendimiento para decir, wow, verdaderamente tengo una perla, un diamante como esposa. Y pensar y analizar las cosas. La verdad que te felicito por tu experiencia y verdaderamente que lo hiciste como una mujer sabia. Muchas mujeres lo harían de la manera equivocada. Sasha,
Sé que tú también tuviste una experiencia que marcó tu vida, tu relación, pero que con la ayuda del Señor estás hoy aquí como una vencedora y una mujer que tuvo la victoria. ¿Cuál fue tu experiencia y cómo venciste? ¿Cómo pudiste perdonar? Primero que nada, la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa y la mujer necia la destruye. Yo había conocido al Señor, lo había sentido en mi vida, pero no había vivido la palabra del Señor. Y no había entendido esa palabra, que era edificar una casa y que la necia la destruía. No podía entender mis errores como esposa que estaba cometiendo, aún sirviéndole al Señor. Y a veces queremos hacernos las víctimas, queremos culpar a otros y no vemos nuestros errores. Pues yo no veía mis errores, estaba ciega. Y sin querer no edifiqué mi casa, no estaba edificándola, la estaba destruyendo. Hasta que Satanás quiso venir a tratar de destruir un matrimonio, a tratar una familia, a tratar de destruir una familia, pero no se lo permitía el Señor. Yo vi mis errores, tuve que pedir perdón y también tuve que perdonar. Tuve que pedir perdón a mí misma por no saber haber sido una mujer que edificara una casa. Tuve que pedir perdón por mis errores también. Y el Señor me dio la sabiduría. Sí, uno pasa dolor, pasa sufrimiento, pero eso es parte del proceso para hacerte entender y ver lo que realmente está sucediendo. Porque pude tener muchas personas que trataron de ayudarme en mi matrimonio, pero no podían su palabra ayudarme, porque Dios tenía que meter su mano. Dios tenía que hacerme entender que había algo mal, que yo no, había algo malo que no quería yo entender. Entonces, tú reconoces o reconociste en ese momento que habían fallas de parte tuya. Muchas veces en el proceso del perdón, en el proceso de la ofensa, nosotros nos hacemos los santos, nos hacemos la víctima. Yo siempre he dicho, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo siempre he dicho que nosotros todos, de una manera u otra, herimos. Nosotros también fallamos. Y eso que tú dices me impacta mucho, porque muchas veces las mujeres solamente ven lo que el hombre hace. Hizo esto, habló con otra chica, adulteró, y la mujer entra en un estado de víctima. Yo soy engañada, yo soy la sufrida. Quiero aclarar que ningún tipo de problema matrimonial es una excusa, una licencia para que un hombre sea infiel. Pero vamos a ser sinceros y reales. En el mundo que vivimos, una relación es 50 y 50. O sea, tú no puedes pretender la perfección de parte de él y no examinarte a ti misma. Y algo que me impacta de lo que tú dices, que en tu situación, en tu proceso, tú reconociste que había muchas fallas en ti que no estaban ayudando el proceso. Entonces, cuando llega una ofensa, especialmente si es de índole matrimonial, ese es un punto, Sasha, muy importante, examinarse uno, autoanalizarse como mujer y decir, ¿en qué estoy yo fallando como tú lo hiciste? De verdad que es muy impactante lo que tú estás diciendo y te lo recalco para que aquellas mujeres y hombres que están pasando por esta situación se sienten un momentito, dejen la posición de víctima, de sufrido y de menospreciado y de que tú me hiriste y de que tú me fallaste, para autoanalizarse y decir, Señor, ¿en qué yo estoy fallando? Y cuando decidí humillarme ante el Señor y que el Señor me mostrara mis errores, ya el Señor trató, ya el enemigo estaba tratando de destruir un matrimonio, pero me di cuenta cuando ya pensé que todo estaba perdido, pero mi fe nunca se destruyó. Ahí es donde yo comienzo a clamar al Señor, ahí es donde yo me meto a dejarlo todo en la mano de Dios, aunque no podía ver nada, no venía nada a mi favor. Y el Señor se glorificó de una manera poderosa en mi vida porque dejé todo en sus manos. Decidí creer aunque no hubiera nada a mi favor. Y me metí en ayuno 30-31 días. No paraba de clamar al Señor hasta que el Señor hizo el milagro.
él volvió a casa, se restauró la familia y Dios está haciendo cosas milagrosas en nuestra familia. Y lo que quizás el mundo y hasta en mis sentimientos creían que todo estaba perdido, vino Dios, me dio las fuerzas como las del águila, del búfalo, me restauró y sigue restaurando mi matrimonio. ¿Por qué? Porque decidí creer aunque no hubiera nada. Y cuando ahí tu fe es más fuerte que todo, ahí Dios se mete, ahí no hay nada de duda. Y cuando no hay duda, Dios se glorifica al favor y da la victoria. Aleluya. Y Aleluya. el Señor lo puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquier matrimonio que esté a punto de divorciarse. Hasta puede que se hayan divorciado, pero el Señor siempre llega justo a tiempo. Él no permite que un matrimonio se decaiga así porque sí de tantos años. Y si Dios te dio esa pareja ideal, aunque no sea perfecta, yo sé que Dios va a ir restaurando, pero uno tiene que perdonar para poder sanar el corazón. Porque si uno se queda con ese remordimiento, con ese dolor, tú vas a terminar marchitándote, tanto carnal como espiritualmente. Santo. Te secas. Aleluya. Algo que he podido conectar entre Cintia y tú ha sido el ámbito espiritual, el ayuno, la intercesión. O sea, muchas personas están peleando en su propia fuerza por restaurar algo que está a punto de quebrantarse o salvar una relación que ya está como el Titanic, hundida, ¿no? Se hundió. Pero lo que no entendemos es algo, que si Cristo no es el centro de la relación, va a ser muy difícil. Yo pienso que tú puedes ir a consejería matrimonial, me parece que eso es muy bueno, pero la fe es el ingrediente número uno para nosotros creer que algo puede cambiar. Y la felicito porque las dos tomaron armas para la batalla. Ustedes tuvieron una batalla, pero ustedes tomaron las armas poderosas que el Señor nos da: el perdón, la oración, el ayuno y la humillación. Son 4 armas, y la fe. Son 5 armas poderosas, destructoras, masivas en contra de Satanás. Porque el que tiene fe, el que se humilla, el que perdona, el que clama a Dios y el que busca en ayuno, verá un milagro del Señor. Y verdaderamente que sigan adelante, y yo sé que ustedes van a ser usadas para hablarle a otras mujeres, para hacerle entender que una falla o un error no es el fin de un matrimonio. Yo siempre digo, lucha por tu matrimonio, lucha hasta lo último, da de ti todo lo que tú puedas. Da todo lo que tú puedas, menos que no haya un abuso físico. Yo le digo a la mujer, lucha por tu matrimonio. Haz la parte que tú tienes que hacer en el ámbito espiritual, porque Dios se encarga de lo demás. Entonces, eso es muy importante. Pero yo quiero preguntarle a las dos, en ese momento, ¿cómo estaba la lucha mental? Hoy el Señor me dio una palabra, y el Señor me dio esta palabra, la voy a grabar y la voy a sacar a los medios. El Señor me dio esta siguiente palabra. Fue un testimonio de una dama que yo le ministro a ella, ella está lejos, y estábamos hablando. Su esposo falló, no en el ámbito de irse con otra mujer, sino que cayó en cierto pecado que se alejó de su familia. Específicamente, pues, como no está presente y no la vamos a avergonzar, él cayó en la droga. Y al él caer en la droga, se alejó de su familia y dejó todo abandonado. Lo dejó solo, la dejó sola. Y ella me dice, pastora, tengo una lucha. Y yo digo, ¿cómo así, mi amor? Si ya él regresó, Dios ha restaurado su vida, ya él está libre de la droga para la gloria de Dios que lo libertó. ¿Qué pasa? Me dice, tengo una batalla mental. Aunque yo no perdoné, estoy batallando con los recuerdos. Y inmediatamente el Espíritu Santo, sin que me da esa palabra, me dice, escribe este mensaje: la batalla mental del perdón. Y empiezo a escribir el mensaje. Y una de las cosas que en el mensaje escribí es que el perdón es una decisión. Y es fácil tomar la decisión. Vamos a decir, ok, está bien, yo te perdono. Pero la verdadera guerra mental, como ustedes la vieron, es en cómo hicieron ustedes la guerra en la mente.
Bueno, como usted lo dijo ahora mismo, la mente es algo que muchas veces nos traiciona, nos hace caer los pensamientos, el tú o no olvidar lo que pasó, el tú tener el temor de que vuelva y lo haga, que si vuelves otra vez y él trata de encontrar una manera de cómo volver a lo mismo. Para vencer esto tuve que enfocarme en mí misma, tratando de buscar más de Dios. Nosotros debemos de interceder, de nosotros levantarnos como mujeres y saber y entender que el matrimonio, el Señor, cuando tú formas una familia, Él se vuelve el centro de tu casa, de tu hogar. Yo declaré que el Señor es el centro de mi casa, de mis hijos. Yo declaré y me paré, no dejé que el enemigo destruyera mentalmente lo que ya estaba construyendo, lo que el Señor estaba restaurando. No fue fácil porque todavía pasaron muchos años y todavía los recuerdos invadían mi mente. Pero es aquí cuando comencé a participar en algunas obras de la iglesia, traté de enfocar mi mente en la búsqueda más de Dios, y esto es lo que trajo sanidad, una sanidad interior, en decidí a olvidar, porque también nosotros tenemos que tener dominio en nuestro ser, en nuestra mente, decir, yo no voy a permitir que esos recuerdos vuelvan a invadir mi mente. Domine mi pensamiento. Así es. Fíjate que el apóstol Pablo dice, destruyendo y derrumbando todo argumento que se levanta en contra de la verdad y llevando cautivo todo pensamiento. O sea, la guerra mental, la batalla mental de los recuerdos, de las palabras que se dijeron, de las ofensas, de los hechos que acontecieron, eso es peor que cualquier cosa. Y la guerra es con Satanás, no es con él. Entonces tú tienes que pararte como una guerrera del Señor, tomar autoridad de tu pensamiento y no permitirle al diablo que tu cabeza sea su basurero. Y tomar ese dominio de que cuando esos recuerdos, que cuando esas memorias de todo lo que aconteció, lo que se dijo, lo que se habló, lo que viste, las imágenes, el celular, la conversación, de que nada de eso sea lo que tú te mantienes pensando diariamente. O sea, aparte de te perdono, tengo que hacer la batalla mental. Me llegó el dardo de Satanás, el recuerdo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. La palabra dice, pensar en todo lo que es puro, en todo lo que es honesto, en todo lo que es de buen reporte. Si yo no gano, Sacha, la batalla mental, el perdón nunca va a ser una realidad. Y lo que yo voy a tener es una tremenda raíz de amargura y de resentimiento. Porque con la boca dije sí, con el corazón he dicho no, porque mi mente es dominada por esos pensamientos. ¿Cómo tú venciste esos pensamientos? Wow, no fue fácil porque llegan recuerdos y recuerdos que marcan, dejan heridas. Y está en uno en que la herida sane. La herida va a estar ahí, pero no va a doler, va a sanar. Y te va a recordar de que Dios hizo todo lo posible. Bueno, yo tengo un lema, que toda guerrera tiene cicatrices. Pero el hecho que yo tenga cicatrices no quiere decir que aún estoy sangrando por ella. Esas son las marcas de que verdaderamente estuve en la casa del alfarero. ¿Amén? Sí, demuestra que hemos vencido a Satanás en esa área y que Dios siempre da la victoria. No fue fácil porque a veces tú dejas que Satanás entre a tu mente y uno trata de luchar, pero cuando uno está herido, no es fácil tratar de sanar solos. Uno tiene que buscar ayuda, apoyo espiritual de pastor, de su pastor. No dejar que eso lo consuma solo, porque muchas veces uno se cree que somos fuertes, pero realmente somos más débiles en los sentimientos, ya que hay su pareja envuelta y está el corazón herido. Pues yo vencí con el Señor también, porque decidí enfocarme y decidí confiar. Cuando tú decides confiar, ya tú no piensas que va a volver a hacer lo mismo, ya tú no piensas que el Señor va a volver a hacerte pasar por lo mismo y que Satanás va a volver a entrar, porque si Dios ya te restauró tu matrimonio, yo te aseguro que Dios te va a dar las herramientas adecuadas para tú poder vencer esos pensamientos y te va a acercar a personas
que te ayuden a liberarte de esos malos pensamientos y que tú te enfoques en lo que realmente Dios quiere, que tú te enfoques en restaurar tu matrimonio. Aleluya, poderoso. Yo quiero pasar aquí a Rachel. Rachel tiene un testimonio impactante, pero yo no sé ustedes, yo siento una presencia de Dios que siento llorar, no sé por qué, pero es que sé que Dios está aquí y sé que lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes lo puede hacer una y mil veces. El Señor está, como yo diría, en el negocio de cambiar y restaurar vida, restaurar matrimonios. Y yo quiero orar en este momento. Siento la necesidad de orar. No sé qué persona, qué mujer se va a conectar, qué hombre se va a conectar y va a ver este live o cuando ya el video esté en YouTube. Yo quiero hablarte a ti. Quiero decirte que el Señor está ahí contigo, que el Señor nunca te deja, nunca te abandona. Y aunque parezca difícil para Dios, no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por los matrimonios en estos momentos, Señor, que están pasando por procesos de ofensas, por procesos de infidelidades, por procesos de aún de abandono, por procesos de aún pérdida de amor, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú toques mente, corazones, que tú restaures, Señor, que tú derrames ese bálsamo de sanidad, Señor, y que tú le des a ese hombre o a esa mujer la sabiduría para vencer, que ella y él entiendan que hay armas poderosas para la destrucción de fortaleza, para la destrucción del plan de Satanás, que con la ayuda tuya, Señor, ellos pueden tener la victoria y su matrimonio puede ser restaurado. Bendigo a cada matrimonio, bendigo a cada mujer en el nombre de Jesús que está pasando por ese proceso. Oh Padre, yo te pido que tú la abraces, que tú le des sabiduría y que tú pelees por ella en el nombre poderoso de Jesús. Rachel, tienes un testimonio poderoso, impactante. Fui parte de los momentos difíciles de tu vida, fui tu compañera en intercesión y muchas veces en este altar derramamos lágrimas juntas y te soy sincera, te admiro porque yo dije, si paso por lo que está pasando ella, yo le corto la cabeza. Yo sí que le hago la maleta y lo envío a China, pero tú fuiste firme, decidida, indetenible en el propósito de restaurar tu matrimonio. Cuéntanos de tu experiencia. Bueno, fue algo duro, fui más bien más necia que una mujer sabia, porque a pesar de que venía a la iglesia y que creía en Dios, adoraba a Dios, mi corazón en sí no estaba puesto en Dios. Y aunque clamaba, gemía por mi matrimonio, ya tenía otros pensamientos del mundo, otros rencores, otras rencillas. No quería esperar en Dios, era más bien por mis propias fuerzas. Y fue un momento, porque no todo es mujer o qué sé yo, sino que yo decidí dejarme de mi esposo así de la nada. Yo no quiero estar más contigo. Y él, pero ¿por qué? Y yo, que ya no quiero seguir más contigo, que ya. Pues nos dejamos, él se mudó para otro lado. Y ahí cuando pase el tiempo, ahí es que me doy cuenta, pero ¿qué yo hice? Porque Dios no me dijo a mí que lo dejara. Porque a veces pensamos que porque uno está en la iglesia, tu esposo tiene que venir rápido y no en el tiempo de Dios. Y yo quería hacer las cosas por mí misma y no por Dios. Y entonces cuando me di cuenta lo que yo hice, yo dije, wow, nada, ya habían pasado unos sinnúmeros de procesos y ya mi corazón estaba hundida en depresión, ya tenía en mi mente suicidio, atentar contra mi propia vida, no importándome que tenía un baby. Y nadie sabía, porque yo me encerraba en mi cuarto y mi mamá estaba mi hermana, pero nadie sabía las batallas mentales que yo tenía en ese momento. Y ya estaba saturada por el enemigo. La pastora me hablaba, venía a la iglesia y no me importaba lo que me pudieran decir. Ya yo quería tomar la venganza por mis propias manos. Tenía un carácter bien, no me importaba si caía presa, no me importaba si dejaba a mi hijo, pero a pesar de mi carácter... O sea que tú me estás diciendo que Satanás tomó
total dominio y control de tu mente, al punto que querías suicidarte, al punto que querías hacer actos de violencia, no importándote ni tu persona ni siquiera tus hijos. ¡Wow! Tremendo. No me importaba nada. Llegó un punto donde yo decía, no me importa, me sentía víctima y a la vez me sentía ofendida, me sentía que todo el mundo me había traicionado, me sentía que todo el mundo había aplaudido lo que había sucedido, y eso fue lo que más me llenó de coraje, porque yo dije, tuve culpa en sacar a mi esposo de mi casa, pero no tuve culpa en merecer lo que yo merecía. Y ahí fue cuando el enemigo más tomó control de mi vida. Y un día yo llamo a mi esposo y le digo, ven a buscar el nene que yo me voy a matar. Yo le dije a él. Y él, déjate de lo que era, que el nene está ahí. Yo, no me importa que el nene esté aquí. Búscalo o yo me quito la vida. Que ya hay un punto que el enemigo, porque cuando el enemigo sabe, cuando Dios tiene un propósito contigo, y él quiere de todas maneras acabar con el propósito de Dios. Entonces fue duro, fue mucho odio, fue mucho rencor. No me importaba bajar de madrugada, irme lejos guiando sin ningún rumbo, por una decisión que había tomado de la nada y no tenía como que por qué lo hice. Y después ya como que yo decía, ya es tarde. Pero un día ya Dios me dijo, o te arreglas, porque ya no puedo más. Me dijo, hasta Dios se cansó de ti. O te arreglas o yo te arreglo. Santo. Era algo, todos los días era una situación diferente, con mi esposo, con diferentes personas, era todos los días conmigo misma, una situación diferente. Un día yo clamando, digo, Señor, tú sabes cómo está mi corazón. Tú sabes cómo yo soy en tus manos, y mira dónde yo estoy ahora. Y yo le decía al Señor, yo no quiero pasar lo mismo que mis padres pasaron. Yo le dije, yo no quiero que mi hijo pase lo que mi esposo pasó con sus padres. Yo le decía, yo no sé qué tú vas a hacer, pero ya yo estoy cansada de pelear por mi propia fuerza. Yo le dije, yo necesito de ti, yo necesito de tu ayuda. Empecé nuevamente a caminar, pero volví con mi esposo, nos perdonamos, pero no lo había perdonado nada. Porque a pesar de que venía a la iglesia, el perdón no estaba. O sea, el perdón fue de boca, pero no una conexión con el corazón, que es lo que pasa muchas veces. Sí, yo te perdono, vuelve conmigo, pero el verdadero proceso está en el corazón. Y eso es lo que la gente no entiende. Ay, sí, yo te perdono. Muy fácil decir yo te perdono. Pero el verdadero perdón se procesa en el corazón. Entonces, ahí salí embarazada de mi segundo bebé para ese entonces, y ya venía con un sinnúmero que me dijeron que se me podía morir dentro de mí porque estaba apareciendo del corazón. Y yo, pues está bien, yo creo en Dios, pero mi relación en ese entonces con Dios no era firme, no era lo suficiente, debido a que yo decía que había perdonado, pero no estaba sanada por completo. Yo dije, yo los perdono a todos, yo te perdono, perdónenme, pero mi corazón aún no había sanado, no había liberado. Fue ahí, pasaron los meses, cuando yo no sentía a mi bebé en mi vientre. Se me vació mi vientre. Ese día yo tuve una cita, entonces cuando fui, el bebé no tenía latido. Ahí mismo la ginecóloga me dice, tienes que ir al hospital. Y yo, pues está bien, yo voy ahora. Pero yo no sabía lo que Dios iba a permitir para llamar mi atención, para que me arreglara o me arreglara, porque ya Él me lo había dicho. Porque a veces Dios nos dice unas cosas y nosotros, como cabeciduros, no obedecemos lo que Dios nos dice a tiempo, porque Dios habla a tiempo. Ya Él me había dicho, te arreglas o te arreglas, y yo no había hecho caso. Pues en ese entonces, caminando de la nada, voy a sacar mi otra cita, las citas continuas, y yo me empiezo a nublar la vista y me empiezo como a sentir mal. Entonces yo le dije, ya necesito ir al baño, pero en ese entonces Dios no permitió que yo entrara al baño. Me desmayo delante de todos los enfermeros,
pero en sí no estaba desmayada. Yo estaba muerta por 2 minutos. Wow. Cuando ellos me lograron estabilizar, ellos me dijeron, wow, ¿cómo tú volviste? Porque ya tú tenías las manos moradas, ya tenía el azúcar bien bajita y mi presión estaba muerta. Y yo, wow, de verdad que Señor. Y yo, bueno, nada, llamo a mi mamá, le digo, mira, me pasó esto y esto, voy de camino al hospital, necesito que llames a Gil porque no lo consigo para que vayan todo el mundo porque no sé lo que está sucediendo conmigo. Yo le digo, por el camino me empieza a dar los bajones, me empiezo a subir y baja, me empieza a dar la ansiedad, yo me voy a morir, Señor, mi hijo, que yo estoy haciendo. Pero en ese momento no me acordé de lo que Dios me había dicho. Para aquel entonces, antes de pasar el proceso que yo iba a pasar, que Dios me dijo, ¿te arreglas o te arreglas? Yo no me acordaba en ese momento de esas palabras que el Señor me había dicho. Nadie sabía lo que yo había pasado y nadie sabía que yo tenía odio en mi corazón porque yo no le de demostrar a nadie lo que yo sentía. Ya para todo el mundo yo estaba bien, para todo el mundo pues es algo natural que el bebé venga con problemas, está bien. Pero en el ámbito espiritual nadie sabía lo que Dios estaba permitiendo para que yo arreglara mi vida. Entonces cuando llego al hospital, estaba mal, me dijeron, tu bebé está muerto dentro de ti, ¿qué quieres hacer? Y yo, sácamelo, porque ¿qué voy a hacer? No puedo vivir con él así, nada. De momento llama a mi bisabuela de Puerto Rico y me dice, tengo que darte una palabra de parte de Dios que mi pastora te quiere hablar. Ella me dice, Dios te dice que arregles tu vida y que perdones y que endereces tus pasos. ¿Qué vas a hacer? Y ahí yo empiezo a llorar, yo empiezo a temblar y yo, Señor, yo te pido perdón desde ahora en adelante, por favor. Si tú me das una oportunidad de vida, yo no voy a tener más odio en contra de nadie, por más mal que me hagan, por más que yo pase situaciones. Y yo le decía al Señor, si tú me sacas de aquí, por favor, yo te voy a servir como tú quieres. Y tuve que pasar el proceso de que me inducieron el parto, tuve que dar a luz a mi bebé muerto y fue duro porque lo tuve que cargar, lo tuve que todo. Me dieron una cajita con los papeles del bebé muerto, todo, y no fue fácil. Tuve que liberar, tuve que perdonar personas, aún yo diciendo, no merecía esto, pero te perdono. Y tuve que decir, ahí reconocí que Dios no es malo, Dios no lo permitió porque Él quiso, sino porque Él tenía propósitos conmigo, sino porque Dios quería que yo no fuera igual, la misma persona. Porque el enemigo sabe cuando tú eres un alma de propósito. Aleluya. Y él va a querer de todas maneras tumbarte, matarte, como muchas veces quiso hacer conmigo. Porque a lo mejor si yo me hubiera matado en aquel momento, ya me iba para el infierno, porque así mi hijo se iba a quedar solo y todo el mundo como que, wow, ¿por qué hizo eso? Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y de verdad que impactante. Y estoy escuchando toda la historia y verdaderamente que muy impactante. Muchas veces yo me he dado cuenta ministrando en iglesia que el 95% de las mujeres tienen problemas de corazón, tienen resentimiento, falta de perdón, amargura. Y es una de las cosas que más daño nos hace como mujer y como hija de Dios, porque cuando el corazón está saturado por todas estas cosas, no hay verdaderamente una relación con el Señor. Pero algo que me impacta de tu testimonio, Rachel, es que tanto odio en el corazón, tanto rencor, amargura y resentimiento pudo haber sido la causa de que el bebé fuese afectado. Porque si nos vamos a términos científicos, está comprobado que la falta de perdón hace daño. Hace daño. Y esta criaturita que estaba en el vientre sintió todo ese ambiente hostil que su madre estaba viviendo. Y
Yo pienso que nosotros como seres humanos y como creyentes en el Señor tenemos que verdaderamente reconocer nuestra falta y no esperar tener que pasar por un proceso tan doloroso como el que tuvo que pasar ella para poder soltar el perdón. Yo te exhorto a que tú perdones, no porque la persona se lo merezca, sino porque tú lo necesitas. Porque cuando tú perdonas, eres tú el que recibe libertad. Tú verdaderamente eres el preso en esa cárcel. Tú eres el que está en una prisión espiritual. Y tú vives amargado y sufriendo mientras esa otra persona vive su vida en paz. Para ella, perdonar, el proceso le costó mucho. Fue muy doloroso. Perdió su bebé, tuvo que parir a su bebé, tenerlo en su embarazo. No fue fácil. Hay muchas personas que nos están viendo y que van a ver más luego, que necesitan, que para poder perdonar, tienen que ser tan quebrantadas y pasar por tantas cosas difíciles. Cuando Dios nos está dando la oportunidad de tomar la decisión a tiempo de soltar eso por nuestra propia sanidad. La verdad que impactante tu testimonio. Te he visto crecer después de todas esas cosas. He visto el cambio espiritual, la mujer hermosa, preciosa que te has convertido en el Señor. La verdad me siento muy orgullosa de ti, porque cada vez que venías a la iglesia yo te decía: Rachel, veo esto, veo aquello, y tú: no, yo estoy bien. Y ¿sabes lo que te voy a decir? Lo peor que tú puedes hacer es pretender que tú estás bien cuando tú estás mal. Déjate ayudar. Tú solo no puedes con el proceso, con la prueba. Si tú estás pasando por un proceso de dolor, ya sea de separación, de infidelidad, de traición, de que esa mejor amiga tuya o ese mejor amigo tuyo te traicionó tu confianza, te difamaron, busca ayuda espiritual. Porque solos no podemos, pero con la ayuda del Señor todo lo podemos, y con una buena consejería espiritual, que acerquémonos a una persona, primeramente no cualquier persona, porque no todo el mundo verdaderamente puede darte un consejo, no todo el mundo verdaderamente tiene una relación con Dios y tiene en sí la ternura, la misericordia para compadecerse de ti, para ayudar contigo y interceder por ti en los momentos difíciles. Pero pídele al Señor que te ponga una persona que te levante los brazos, que te pueda ayudar en este proceso de que tú estás pasando. Y yo sé que el Señor lo va a hacer. Quiero concluir diciéndote que si estás pasando por el proceso de que te rompieron el corazón, porque el corazón puede ser roto de 1000 maneras: traición, infidelidad, la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, la pérdida de un hijo también, la familia. Son tantas cosas que pueden romperte el corazón en 1000 pedazos. Yo quiero que tú sepas algo: el Señor Jesús es el sanador. Él es el bálsamo de Galilea que sana todas las heridas. El Salmo 103 dice que Él sana todas nuestras heridas, todas nuestras dolencias. Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonarnos de nuestros pecados y para sanarnos. Esa sangre que se derramó fue por el perdón de los pecados y por la sanidad. Por su llaga tú ya has sido curado, pero tienes que apoderarte de esa sanidad que solo viene de Cristo Jesús. Amadas, la felicito. Estoy muy impactada por el testimonio de cada uno de ustedes. La verdad que el que lo vive es el que lo siente. La invité porque sé que lo han vivido y sé que lo han superado, porque
han salvado sus matrimonios y siguen ahí cada día siendo esas mujeres esforzadas y valientes que luchan por sus esposos, que no dan su pie a torcer, sino que siguen adelante. Sigan adelante, y yo quiero decirte que Cristo debe ser el centro de la relación. Si Cristo es el centro, tú vas a tener la victoria y el Señor te va a ayudar a salir adelante. Así que espero que este mensaje te haya sido de mucha bendición. Compártelo. Si necesitas oración, si necesitas hablar con alguna de estas mujeres que ya son experimentadas, ellas están en el Facebook, le pueden mandar un mensaje. Cintia Aparicio. Sacha, ¿cómo apareces en el Face? Hijo del Altísimo. Rachel. Como Rachel Aponte. Aponte, así, ya ustedes me conocen a mí, Pastora Judy Jaramillo, así que les bendecimos en el nombre del Señor y de todo corazón oramos para que el Señor de alguna manera u otra traiga sanidad a sus vidas. Cintia, nos cierras en oración, por favor. Amadísimo Dios, te damos gracias, Señor amado, por lo que tú has hecho, Señor, y seguirás haciendo en nuestra vida. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos diste en esta hora para poder traer edificación a otras mujeres o hombres que ahora mismo están pasando por alguna dificultad en sus matrimonios, en sus hogares, con su familia. Llámese cual sea la necesidad, tú, Señor, tienes el control total y absoluto de cada vida. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida. Tú eres el que hace el querer como el hacer. Padre, yo te pido en esta hora, mi Dios amado, que ahí, Padre amado, donde está cada mujer y cada hombre, mi Dios, que necesita un encuentro contigo, Señor, toca. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sanas esas heridas, mi Dios, que tú eres el que sana, tú eres el que liberta, tú eres el que rompe toda iniquidad, Padre amado. Oh, Padre amado, toda ira, toda rencilla que tengan ahora mismo, todas esas parejas que necesitan, Padre, que reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre, mi Dios, que tú seas exaltado en cada hogar, mi Dios, que seas tú el centro, mi Dios, en cada familia, en cada matrimonio, mi Dios, en nuestras vidas. Te adoramos y te glorificamos y te damos toda la gloria y el honor, mi Dios amado. Mi Dios, ahora nos despedimos, mi Dios, de este lugar, más no de tu presencia. Te damos toda la gloria y la honra. Comparte ahora mismo donde sea en las redes, porque esto es de edificación para muchas mujeres y hombres. Gracias, Señor Jesús. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Estaremos en breve subiendo el video vía YouTube para que así lo compartan con sus amistades y sus seres queridos. Bendiciones, será hasta la próxima. Nos veremos pronto con un tema candente, edificante y